Muy buenas. Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a una época de pelucas empolvadas, de barcos de vela, un periodo clave de verdad para entender el mundo en el que vivimos hoy. Nos vamos a sumergir en los 130 años justo antes de la Revolución Industrial para resolver un misterio histórico de los gordos. Y para ir abriendo boca, lanzo una pregunta que podría estar en la lista de la compra. ¿Qué narices tienen que ver el té, el café y el azúcar con la economía mundial? Pues aunque parezca el menú de un desayuno, la respuesta lo cambió absolutamente todo. Así que ¡vamos al lío! Bien, a ver, vamos a ponernos en situación. Estamos a mediados del siglo XVII. El mundo, para nosotros, se movería a cámara lenta, a ritmo de caracol. Pero ojo, que por debajo se estaban cociendo unos cambios lentos pero imparables que acabarían provocando una auténtica explosión económica. Mirad, para que nos hagamos una idea, solo hay que echarle un ojo a esta tabla. Entre 1650 y 1800, la población mundial se dispara. Pasa de unos 500 millones a más de 900. El crecimiento es brutal, sobre todo en Europa y en Asia. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Cómo demonios se las apangaron para alimentar a toda esta gente? ¿Por qué más bocas que alimentar sin más comida? Pues suele ser una receta para el desastre, ¿no? Y esto nos lleva directamente al gran enigma de esta historia, lo que los historiadores llaman la gran divergencia. Porque a ver, si el mundo entero estaba creciendo, ¿por qué la revolución industrial, esa chispa que lo cambió todo, prendió en un rinconcito de Europa, en Inglaterra, y no, por ejemplo, en China, que era una potencia mundial impresionante? Venga, vamos a ponernos la gabardina de detectives de la historia y a resolverlo. Vale, primera pista de nuestro caso. Y para encontrarla nos tenemos que ir al campo, porque es de cajón. Antes de poder construir fábricas, necesitas algo mucho más básico, ser capaz de dar de comer a todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego una innovación que fue una auténtica revolución, el sistema Norfolk. A ver, la genialidad de este sistema de rotación de 4 cultivos es que eliminaba el barbecho, o sea, la tierra estaba produciendo todo el santo año, trigo para hacer pan, nabos y trébol para que el ganado tuviera comida en invierno, y cebada pues para la cerveza, que oye, también es muy importante. Y claro, más ganado significaba más estiércol como abono, y más abono, mejores cosechas. Un círculo vicioso, pero de los buenos. Entonces, las consecuencias de esto fueron brutales. Primero, ya había comida de sobra para una población que no paraba de crecer. Segundo, como ya no hacía falta que todo el mundo estuviera en el campo, se liberó un montón de mano de obra para otras cosas. Tercero, la gente del campo, con algo más de dinerillo en el bolsillo, empezó a querer comprar más cosas. Y cuarto, se empezó a acumular capital, que luego se podría invertir en... Bueno, ya os imagináis en qué. Vamos, que el terreno de juego estaba perfectamente preparado. Venga, vamos con la pista número 2. Y esta me encanta, porque nos obliga a buscar la primera industria no en las ciudades llenas de humo que tenemos en la cabeza, sino en las casas de campo. Es la historia de la fábrica antes de que existieran las fábricas. La palabreja clave aquí es protoindustrialización. ¿Y qué es esto? Pues muy fácil. Imaginad a un comerciante de la ciudad que va a los pueblos y le da materias primas, como lana, a las familias campesinas. Estas familias, en sus ratos libres, tejían en casa, y luego el comerciante volvía, recogía el producto terminado y lo vendía por todo el mundo. El teletrabajo del siglo XVIII. Y ojo, que esto no era una cosilla de 4 gatos, ¿eh? Si os fijáis en este gráfico, la parte rayada es la población rural que no se dedicaba a la agricultura. Mirad cómo crece a partir de 1650. Esto significa que una parte gigantesca de la gente del campo ya estaba metida hasta el cuello en la manufactura. Se estaban convirtiendo en obreros sin moverse de su aldea. Y con esto llegamos a la tercera y última gran pista, la que lo conecta todo a escala mundial. El mundo se estaba volviendo más pequeño gracias a una explosión del comercio que creó mercados nuevos, trajo materias primas nunca vistas y generó una riqueza sin precedentes. Este mapa es una pasada porque se ve perfectamente esa nueva red global. Las rutas marítimas ya conectaban Europa con América, África y Asia como si nada. Las mercancías, las ideas y, por desgracia, también las personas cruzaban los océanos a un ritmo de vértigo. El mundo ya estaba totalmente interconectado. Pero, y esto es crucial entenderlo, en el corazón de esta nueva economía global había un sistema absolutamente brutal, el comercio triangular. La lógica era terrible, pero muy rentable. Los barcos salían de Europa con manufacturas hacia África. Allí las intercambiaban por esclavos. Transportaban a esas personas en condiciones infrahumanas a América para trabajar en plantaciones y de esas plantaciones sacaban productos como azúcar, tabaco o algodón que volvían a Europa.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta barbaridad, solo hay que ver las cifras de la tabla. Entre 1701 y 1800, más de 6 millones de africanos fueron secuestrados y transportados a la fuerza a través del Atlántico. Ellos fueron la mano de obra que movió el motor de esa economía de plantaciones. Todo esto, claro, provocó un cambio radical en lo que se consumía en Europa. Fijaos en estos dos gráficos, porque el cambio es alucinante. Comparan lo que importaba la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En 1620 casi todo era pimienta y especias. Un siglo y medio después, las especias casi han desaparecido. Ahora el mercado lo dominan los tejidos, el té y el café. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. El mundo había desarrollado un apetito por nuevos lujos que de repente estaban al alcance de mucha más gente. Muy bien, equipo de detectives, ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Una agricultura revolucionaria, una industria rural masiva y un comercio global explosivo. Es el momento de juntar todas las piezas y emitir un veredicto. ¿Por qué Inglaterra? Esta tabla es como nuestra pizarra del caso, donde ponemos a los dos principales sospechosos cara a cara. Inglaterra tenía un imperio colonial enorme, que le daba recursos y mercados. China no. La agricultura inglesa se había vuelto superproductiva, mientras que la china, aunque era buena, estaba estancada. Pero el factor que de verdad desequilibra la balanza es la energía. Inglaterra estaba literalmente sentada sobre minas de carbón barato y fácil de sacar, justo al lado de donde lo necesitaba. China también tenía carbón, sí, pero en el norte, lejísimos de sus centros económicos. Y si necesitábamos la prueba del algodón, aquí la tenemos. Este gráfico es la clave. Compara los salarios reales. Mirad la línea de arriba, la de Londres. Los salarios allí eran muchísimo más altos que en Pekín. ¿Y esto qué significa? Pues que para un empresario inglés contratar gente era muy caro. Así que tenía un incentivo enorme para invertir en máquinas que hicieran el trabajo y ahorraran costes. En China, con mano de obra súper barata y abundante, ¿para qué inventar una máquina? ¡Bingo! Ahí tienes la chispa de la invención. Hay una frase que lo clava, que lo resume toda a la perfección. Colonias y carbón permitían superar las limitaciones de la economía orgánica inglesa para dar el salto hacia la industrialización. Dicho de otra forma, las colonias le dieron a Inglaterra la tierra y las materias primas que físicamente no tenía en su isla, y el carbón le dio una fuente de energía prácticamente ilimitada. Fue el cóctel perfecto. Y con esto, caso cerrado. La combinación único de agricultura, comercio, colonias y energía creó el caldo de cultivo perfecto para la revolución industrial en Inglaterra, dando inicio a esa gran divergencia que ha moldeado nuestro mundo durante los últimos 250 años. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuáles son las grandes divergencias, ya sean económicas, tecnológicas o sociales, que están dando forma a nuestro mundo ahora mismo?